profe Carlos pues ofrece excusas por no asistir, pero se le presentaron algunos inconvenientes que no le permiten asistir el día de hoy. Hoy tendremos el gusto de compartir con Carlos Reina. Carlos es compañero del doctorado, de la cohorte 8 del doctorado. Carlos es terapeuta ocupacional, es magíster en salud pública de la Universidad del Valle, Carlos, ¿cierto? Sí, Juanca. Es caleño y hoy y está trabajando precisamente mucho de la mano y apoyando mucho a la Secretaría de Salud en este momento del Valle en todo lo que tiene que ver con la atención de la pandemia por COVID en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, Carlos hoy nos va a compartir y nos quiere compartir un artículo que habla sobre la efectividad de una intervención para el control de la Aedes aegypti en una población colombiana que fue publicado durante este año, del cual pues ya Carlos nos va a dar los detalles. Entonces, Carlos, pues te dejo entonces ya con todo el público expectante. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Juanca. Bueno, ya como Juanca les contó, mi nombre es Carlos Alberto Reina y soy estudiante del doctorado en epidemiología. Estoy en el segundo semestre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las evaluaciones de efectividad. Y vamos a tomar un artículo que muestra una evaluación de efectividad que se hizo para una intervención en Girardot. Carlos, discúlpame, antes de que comiences, recuerden que a través del chat Víctor va a estar compartiendo con todos un link para que podamos registrar la asistencia al CREPI, que va a ser un indicador importante durante todo este periodo. Listo, muchas gracias, Juanca. Entonces, el artículo del que vamos a hablar hoy se llama Efectividad de una intervención para el control de la Aedes aegypti en una intervención intersectorial en una ciudad colombiana hiperendémica para el virus del dengue. Este artículo fue publicado en la revista PLOS ONE, la cual es una revista clasificación Q1 multidisciplinar de los Estados Unidos con una H-Index de 300. Este artículo fue aceptado el 3 de marzo de este año y fue publicado el 1 de abril. Uno de los investigadores principales de este artículo fue el profesor James Logan del Instituto de Enfermedades Tropicales de Londres, el cual tiene 1.480 citaciones y una H-Index de 23. Bueno, entonces antes de empezar a hablar del artículo, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de lo que es, acerca de lo que son las investigaciones evaluativas, como para que tener más elementos para que podamos discutir más este artículo. Entonces, primero que todo, toda esta parte de evaluación de intervenciones viene de lo que se conoce como políticas basadas en evidencia, la cual dice que pues, las políticas y especialmente las políticas públicas deben estar basadas en intervenciones que efectivamente puedan cumplir sus objetivos para los cuales fueron creadas. Entonces, para eso tenemos esta herramienta que es la evaluación de impacto. ¿Qué es lo que nos dice la evaluación de impacto? La evaluación de impacto nos dice es una intervención a qué tanto pudo llegar frente a ese objetivo que se tenía y cuál fue ese beneficio que se pudo tener dentro de su población objetivo. Entonces, dentro de esta evaluación de impacto podemos tener pues como dos grandes campos. Uno que es la evaluación de eficacia, la cual muestra cuál es la eficacia de una intervención por sí sola, y otra es la evaluación de efectividad, en la cual tengo una serie de intervenciones y yo miro cuál es la más efectiva. Es decir, pues en esta no tengo otras, en la evaluación de eficacia, no tengo no tengo otras intervenciones con la cual comparar, mientras que en la evaluación de efectividad sí. Ahora, si yo quiero contrastar esto alrededor de los costos, es donde tengo las evaluaciones de costo-eficacia y costo-efectividad bajo los mismos parámetros. Cabe aclarar que en las evaluaciones de eficacia como en las de costo-eficacia, tengo que saber muy bien cuál es mi medida de eficacia, o sea, eficacia frente a qué. Lo mismo en las evaluaciones que involucran costos, es decir, costos ¿de qué forma? Por lo menos en nuestros sistemas de salud, los costos pueden ser muy variados. En el caso de que sean costos económicos, costos monetarios, hay algunos que son cubiertos por el sistema, otros por la persona, otros comunitarios, otros que no necesariamente tienen que ser representados en tiempo, pero pueden ser representados en horas de trabajo, en dedicación, entre otras cosas. Ahora, para poder pensar cómo evaluar una intervención, primero que todo hay que conocer la intervención. Para esto,
existen diferentes herramientas, pero una de las más utilizadas es la que se conoce como la teoría del cambio. La teoría del cambio sencillamente me dice pues cómo es que funciona esa intervención sobre la cual estoy trabajando. Es algo similar o se puede hacer como el símil a otro tipo de investigaciones con las que somos más cercanos, en donde elaboramos todo lo que son los diagramas causales, que ahí también vemos como el cómo funciona el evento y las variables que están ahí inmiscuidas. Bueno, aquí en las evaluaciones utilizamos, es comúnmente utilizar la teoría del cambio, en la cual tenemos diferentes componentes. Tenemos los insumos de la intervención, las actividades, los productos, los resultados y los resultados finales. Al mismo tiempo, esta teoría la puedo dividir en tres partes. Una que es la implementación, otro los resultados y otro las suposiciones y riesgos. En la implementación es todo lo que es la parte de la oferta, es decir, todo lo que tiene la intervención. En los resultados, que es la segunda parte, que es esta, vemos cómo es la interacción entre esta oferta y la demanda que puede tener dentro del público objeto. Es decir, esto ya no depende exclusivamente de la intervención, sino también de qué también se acoge dentro de la comunidad. Y la última parte, que son suposiciones y riesgos, tiene que ver con todas esas cosas que pueden afectar la intervención. Que es muy importante dentro de esta parte de tener pues como este esquema de la intervención, es que no solamente al evaluar se tiene en cuenta pues el cómo van ocurriendo las cosas, sino el por qué. Entonces por eso se dice que es muy necesario la combinación de fuentes, porque nada nos vale en una evaluación poder tener los resultados sin poder explicar cómo esto sucedió. Antes de continuar, quiero aclarar que esto que les estoy contando sobre evaluaciones es el modelo que tiene el Banco Mundial para hacer evaluaciones, porque digamos que formas de evaluar hay bastantes, es bastante variado, entonces los conceptos pueden variar dentro de un modelo u otro, entonces quiero aclarar pues que es el que utiliza el Banco Mundial, pero en lo que observo en realidad las diferencias no son muchas, son realmente muy puntuales en algunas cosas, porque hay modelos que son más especializados en evaluar un tipo específico de intervención. Bueno, entonces, este alfa que ustedes ven aquí es el impacto causal. Entonces, este impacto causal es igual a qué. Entonces, vemos como el resultado que ha tenido en la población, dado que se haya dado una intervención, o menos el resultado de la intervención, dado que no se haya, el resultado de la población, dado que no se haya dado la intervención. Esta diferencia que nosotros podemos encontrar es lo que llamamos impacto causal. Entonces, como ustedes ven, para poder medir este impacto causal, hay que tener en cuenta es como resto este contrafactual que se hubiera dado si yo no hubiera dado la intervención, dado que pues tiene que parecerse, o las características de la población tienen que parecerse a las características de la población en las que se realiza la intervención. Entonces, comúnmente uno utiliza las comparaciones antes y después y lo llaman que es el contrafactual falso número uno, porque en realidad si yo evalúo una intervención y lo comparo consigo mismo, después de haber hecho la intervención, es muy difícil yo poder adjudicar esos resultados que se tuvieron en la salud de la población, que fue a causa de la intervención, porque pues muchas cosas hubieran podido haber pasado durante el tiempo que se desarrolló la intervención en salud pública, y más cuando son intervenciones con un tiempo amplio, que es lo que comúnmente nosotros vemos. Ahora, el contrafactual falso número 2 es la comparación de los inscritos y no inscritos. Resulta que yo tengo en cuenta ahí, bueno, pues mi grupo de intervención sobre inscritos y los no inscritos, la comparación, pues hay muchos factores que pudieron llevar a que las personas inscribieran al programa, y eso pues también nos puede generar dificultades al momento de comparar los grupos. Entonces, como nosotros ya vimos, uno de los puntos más difíciles de las evaluaciones es poder tener ese contrafactual. Es decir, pues entonces, ¿cómo calculo ese contrafactual? Entonces, digamos que en este modelo que presenta el Banco Mundial, nos dan pistas sobre cómo elegir el contrafactual. Número uno, este grupo de comparación se elige con base en las reglas que ya tenga la intervención en salud, la intervención. Porque, vamos de cuenta, si la intervención se asignó de forma aleatoria, yo también puedo elegir los grupos de forma aleatoria. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en salud pública? Es que normalmente eso no es posible cumplirlo, porque nuestras intervenciones son dirigidas principalmente sobre población con factores de riesgo que amerita la intervención. Entonces, de entrada, no hay una asignación aleatoria. Entonces, hay diferentes métodos para poder asignar estos grupos de forma no aleatoria y que al mismo tiempo sean comparables. Uno de ellos es la diferencia de diferencias. ¿Qué es lo que me dice la diferencia de diferencias? Es que yo tengo un grupo de control, un grupo de intervención y otro de control, que están
que cursan al mismo tiempo. Entonces, yo establezco una línea base y hago la intervención de mi grupo de control y voy a encontrar una diferencia entre la línea base y los resultados que obtuvieron durante el tiempo de la intervención. Y en mi grupo de control también voy a tener una línea base y pues también tiene que haber alguna y la diferencia que se encuentre pese a que no se haya realizado la intervención. Entonces, como los grupos son similares y los debería afectar lo mismo, entonces esta diferencia que se encuentra entre los dos sí puede ser adjudicable a la intervención. Lógicamente, otro de los modelos es el de pareamiento, que es similar a lo que nosotros desarrollamos en los casos y controles, donde buscamos pues como ciertas características en las cuales deben estar apareadas entre los casos y los controles. Pero resulta que independientemente del modelo que yo vaya a utilizar para realizar esta asignación de los grupos, se tiene que cumplir como cierto tipo de supuestos para poder asignarlo. Y muchas veces es muy difícil cumplir con todos los supuestos. Todo lo que uno hace para poder mejorar la asignación de estos, de estos grupos es utilizar la combinación de los métodos. Entonces, por ejemplo, una alternativa podría ser la diferencia de diferencias con pareamiento. Ahora sí, después de esta introducción, sí vamos a empezar a hablar del artículo. Entonces vemos que la esagite ha sido pues una enfermedad, ha sido el vector de diferentes enfermedades y como el Zika, el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, y este vector ha estado presente pues, en todos los continentes con diferencia, con diferencia de la Antártida y ha tenido pues como diferentes costos y pesos dentro de los sistemas de salud. La transmisión de este vector se debe a diferentes factores, dentro de los cuales encontramos los ecológicos, los biológicos y los sociales. Lo ecológico hace referencia pues, a todas las características del entorno, los factores biológicos a la misma biología del vector y los factores sociales a todo lo que como sociedad realizamos y que puede llegar a contribuir a que se propague el virus. Es decir, por lo menos nuestras prácticas sociales, formas de migración, formas de explotar la tierra, económicas, hacinamiento, entre otras. Dado que la propagación del vector tiene diferentes factores, se recalca la necesidad de poder abordar la propagación de este vector desde un enfoque intersectorial. Entonces, bajo esta lógica, los diferentes países han desarrollado diferentes estrategias para poder afrontar la propagación del vector. Es ahí, por lo menos en nuestro país o diferentes países, que aparece la estrategia de gestión integrada como una forma de poder contrarrestar la propagación del vector, pero también sabe que tienen algunos enfoques por diferentes iniciativas para poder también ayudar a disminuir esta propagación. Es aquí cuando encontramos el enfoque COGEL, que es un enfoque que ha sido impulsado por el TDR, que también ha tenido pues un gran trabajo con nuestra universidad, y del 2012 al 2014 en la ciudad de Girardot desarrolló un estudio por conglomerados, el cual usó redes duraderas con deltramertina para reducir la densidad de la agite a través del índice de pupas en 10 áreas de control y 10 áreas de intervención. Digamos que después de realizar esta investigación, se decidió crear la estrategia Girardot Libre de Aedes para reducir el número de casos de dengue reportados en Girardot en Colombia entre el 2015 y el 2017. Entonces, bajo este panorama es que se creó la estrategia, que es la que vamos a evaluar que es la que se evaluó en el artículo. Ahora, Girardot es un municipio colombiano a 134 kilómetros de Bogotá. Está ubicado 289 metros sobre el nivel del mar, con un promedio anual de temperatura de 33,3 grados, con una humedad relativa del 66%, 105.000 habitantes, el 97% vive en el área urbana, y el área urbana tiene una extensión de 130 kilómetros cuadrados. Entre el 2005 y el 2016 hubieron 5.928 casos de dengue, solo en el 2013 se notificaron 1.100 casos, y 532 en el 2014 y 364 en el 2015. A finales de 2015, Girardot reportó 8.900 casos de chikungunya y en el 2016, 1.936 casos de Zika, con una tasa de ataque general de 18.43 por cada 1.000 residentes.
recordemos que esta tasa de ataque general pues se mide durante épocas de brote. El diseño que se utilizó para esta evaluación fue un diseño cuasi experimental y el objetivo era evaluar el impacto de Girardot Libreades. Los datos se utilizaron los datos del Civigila del 2010 al 2017. Entonces, ahorita hablemos acerca de esta intervención. Esta intervención se dio en 3 fases. La fase previa a la implementación, que fue todo lo que fue la planificación, el establecimiento de actividades. La fase 2, que fue la de implementación. Y la fase 3, que es de sostenibilidad. Las acciones que se desarrollaron fueron acciones a nivel de los hogares, de las escuelas, de la comunidad y las instituciones. Y pues se realizaron pues diferentes actividades en estos niveles. Este es el mapa de Girardot y ellos cómo vivieron para intervenciones. Entonces vemos que las primeras, estas son las áreas de intervención, las áreas de control. Todo Girardot lo que hicieron fue dividirlo en 4 sectores. Cada sector se definió con base, pues, como en que fueran similares en características tanto ecológicas como sociodemográficas. Algo importante para aclarar aquí es que aunque fueron 4 sectores, vemos que en el artículo solamente se trabaja con 2 sectores, como para que lo tengamos claro, aunque pues ellos nunca especifican por qué solamente los 4 sectores trabajaron con 2 para la evaluación. Ahora pasemos a cómo se analizó la información. Entonces, como dijimos, ellos utilizaron un diseño cuasi experimental y utilizaron 3 métodos. Utilizaron 3 métodos para poder ver la efectividad de la intervención. El primer método que utilizaron fue el PSM, que es el Propensity Score Matching. Este es un método que comúnmente se desarrolla más que todo en estudios observacionales y cuando se quiere comparar los resultados de una intervención en 2 poblaciones que normalmente no son comparables. Entonces, lo que se hace con ese Propensity Score es balancear las covariables que pueden haber dentro de las poblaciones y que de esta forma sí puedan ser comparables. Como a grandes rasgos es el Propensity. Y pues ellos utilizaron, nos describieron como 4 pasos. Y digamos que para calcular este Propensity Score Matching, lo hicieron a través de 3 algoritmos. El primero fue la coincidencia del vecino más cercano, el segundo fue el de radio y el tercero fue el de kernel. Y aquí pues vemos los algoritmos que se utilizan. El segundo método que ellos utilizan fue el Autoregressive Model Average, el modelo ARMA, que este es un modelo de media móvil, autorregresión media móvil en español, y lo que comúnmente se utiliza es cuando los datos corresponden a series temporales. Entonces lo que el modelo nos dice, o ese modelo ARMA también es conocido como modelo PQ. Entonces, en donde la parte autorregresiva es la que se simboliza con P, y la parte de la media móvil es la que se simboliza con Q. En esta, por lo menos, aquí en este algoritmo podemos ver que L es el operador lag o el operador de retraso, y este BL corresponde, aquí como lo podemos ver, corresponde a esta parte Q, que es la parte autorregresiva, y este alfa de L corresponde a la parte P, que es la que es la de autorregresión. Lo que ellos hicieron aquí fue introducir una variable dummy y pues reescribieron la fórmula así, pero digamos que responde a la misma que es estándar. Ahora, el último método que ellos utilizan es la diferencia de diferencias. Esta diferencia de diferencias es también la que ya les había explicado anteriormente, cuando les expliqué como el ejemplo de los métodos que había para evaluar. Entonces, como vemos aquí, aunque el Banco Mundial tiene algunos métodos que sugiere, en realidad para evaluar existen muchos. Entonces, uno busca como el que se ajuste más a la intervención que uno está desarrollando. Bajo esta lógica que ya les había explicado diferencia de diferencias, lo que ellos hicieron fue coger las direcciones que habían reportadas en el Civigila y empezar a mapearlas, a geolocalizarlas mediante ese software. Y ellos lograron, de todas las direcciones que pudieron localizar el 78%. Y pues con base en esto calcularon la diferencia de diferencias. Ahora continuemos con el apartado de resultados. Entonces, aquí como podemos ver en esta primera gráfica, la de arriba, tenemos lo que ha sido el reporte de dengue
durante el 2010 al 2017. Algo curioso de esto es que, como podemos ver, más o menos como un intervalo de cada 3 años, tenemos los comunes picos de dengue. Aquí más pequeño podemos ver la tendencia que hubo en los lugares. Esta linecita gris corresponde a los lugares que fueron de intervención y esta línea gris puntúa a los lugares que fueron de control. Ahora, aquí en este recuadrito rojo podemos ver, esto es el tiempo en que se desarrolló la intervención y donde estamos teniendo los datos para la evaluación, que fue ahorita aquí durante este periodo de tiempo. En esta segunda gráfica ya es como esta partecita pero más grande. Entonces ya podemos ver cómo fue la división temporal de las fases de la intervención. Aquí tenemos el periodo de preintervención, el periodo de actividades y el periodo de seguimiento. Listo. Entonces, a grandes rasgos, uno podría ver que no, que hubieron más casos en los lugares que fueron intervenidos a los que no. Pero entonces vamos a ver más a profundidad estos datos. Entonces, como ya le había dicho ahora, la ciudad, aunque se divide el municipio, aunque se divide en 4 sectores, solamente estamos tomando 2 para nuestra evaluación. En el sector 1 y el sector 2. Cada sector vemos un área que fue de intervención y otra de control. Y este tercer cálculo es los dos juntos, que corresponde pues a todos los sectores, teniendo en cuenta que son estos 2 sectores nomás. Aquí vemos nuestra diferencia entre las poblaciones, el número de casos de dengue, el tiempo de evaluación. Este BL significa pues la línea base que se obtuvo y este es el seguimiento en cada uno. Ahora, cuando ya ajustamos el número de casos de dengue por cada 100.000 habitantes, entonces podemos ver que se presentan más casos en las áreas de control que en las áreas de intervención durante el seguimiento. En realidad nos interesa más esta parte del seguimiento porque sí podría tener más cabida a lo que corresponde a la intervención. La medida de la edad y la distribución por sexo. Otra cosa que es importante aquí aclarar es que no solamente nos basta tener pues como estos indicadores que estamos teniendo en ese momento ajustados por 100.000 habitantes, porque esto todavía no nos dice nada acerca de que estos resultados se pudieron haber debido a la intervención, que es el meollo de la parte de las investigaciones evaluativas. Ese es el gran desafío. En este momento pues todavía no nos dice nada. Continuemos para ver qué nos sigue mencionando en el artículo. Entonces, ahorita sí vámonos para las medidas de efectividad. Esta primera tabla nos habla acerca del primer método que vimos, que fue el PSM, que fue el Propensity Score, y con los algoritmos que habíamos visto que le habíamos mostrado que eran 3. Bueno, aquí solamente, no sé por qué, pero solamente nos hablan de 2, porque tampoco menciona el artículo por qué el otro cálculo no lo colocan aquí en la tabla. Vemos el número de tratamientos y controles, y lo que nos interesa en realidad es este cálculo, es el resultado pues, de ese algoritmo. Entonces vemos que abajo el modelo de kernel nos da que la intervención logró una reducción de 0.12 casos de dengue diarios. Acordémonos que este cálculo se realizó sobre la medida de frecuencia de los días, pero lo que nos deja dudando de este resultado es este intervalo de confianza, porque aquí vemos que esta reducción puede ir desde menos 0,25 casos diarios hasta en realidad que la misma intervención aumente los casos de dengue en 0.01. A veces así uno diga pues como que es una cifra bastante pequeña, pues no tendría por qué ocurrir esto. Ahora vemos el cálculo bajo el modelo de radios y nos da que la intervención pudo reducir la aparición de casos de dengue diarios en menos 0.26 casos diarios. Y vemos en este caso que efectivamente sí el intervalo de confianza en sus dos extremos indica que hubo una reducción de casos. Y pues lógicamente uno puede coger este 0.26 y multiplicarlo por semana o como se vería por meses, incluso por años. Entonces, pero la medida base con la que se tomó fueron los días. Ahora miremos los resultados que nos da cuando utilizamos el segundo modelo, que es el modelo ARMA.
Aquí lo que nos interesa son estos coeficientes. Este es el coeficiente que nos da bajo la constante y este el que nos da a través de la intervención. Lo que nos dice bajo este modelo es que diariamente se evitaron menos 0.27 casos diarios de dengue, que es similar a lo que nosotros encontramos en este otro modelo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es intervalo de confianza. Que este intervalo de confianza me dice que la intervención me evita casos de dengue, pero también me los aumenta. Y vemos que este valor P no es significativo. Entonces, esto nos genera bastante dudas acerca de la aplicación de este modelo o lo que pudo haber pasado con la intervención. Ahora, continuemos con el tercer modelo para calificar esta efectividad, que fue la diferencia de diferencias. Aquí vemos bajo esta diferencia de diferencias y lo que nos preocupa bastante es que al calcular esta diferencia nos encontramos que la intervención nos va a aumentar en 0.065 casos diarios la aparición de dengue. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué esos resultados son como tan dispares con este tercer modelo particularmente? O sea, los otros me decían que la intervención reducía, pero este me dice que me las aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como vemos, el valor P no es significativo y efectivamente la intervención sí me puede reducir los casos de dengue diarios, pero también me los puede aumentar. Entonces, este modelo también nos genera bastante ruido acerca de lo que pudo haber pasado con la intervención. Ahora, en lo personal creo que el artículo era muy interesante hasta el apartado de los resultados, pero ya en lo que fue la discusión y las conclusiones sí pues deja bastante que desear. Comienza la discusión con aclarando que, pues, que las intervenciones más efectivas para el control del dengue son intervenciones comunitarias que combinan tanto la movilización social como la participación de servicios de control del gobierno local y como con diferentes intervenciones de forma intersectorial. Y que la principal medida de efecto que se ha utilizado para evaluar estas intervenciones ha sido parámetros entomológicos, pero que estos no necesariamente van a reflejar con precisión la transmisión del dengue. Que ya los estudios que involucran estimadores de riesgos epidemiológicos comúnmente involucran lo que son las series de tiempo interrumpidas, la coincidencia de puntajes de propensión y los análisis estadísticos bayesianos que pues, uno comúnmente lo ve en este tipo de estudios, pero que aquí se quiso desarrollar un estudio con diseño cuasi experimental, lo recalcan aquí. Entonces, ellos en realidad no discuten propiamente los resultados que obtuvieron y cómo esta disparidad que hubieron entre ellos, ni pues tratan de explorar por qué la diferencia en los resultados o cuál modelo pudo ser más cercano a lo que ocurrió con la intervención. Porque claro que las investigaciones evaluativas no están con el fin de favorecer ninguna intervención, ni ningún gobierno local, ni nada por el estilo, sino que sencillamente tratan de dar herramientas para la toma de decisiones. Pero entonces, por lo tanto, deben ser lo más veraces posibles, y aquí no se discute por qué hubo como esta diferencia entre los resultados, sino que lo que ellos empiezan a discutir es que cada 3 años efectivamente hay un brote de casos de dengue y que cuando eso coincide con épocas secas, la transmisión del virus es mucho mayor en Girardot. Que tratan de explicar eso también porque en las épocas secas también el turismo aumenta bastante y que Girardot es un municipio que tiene gran acogida turística. Entonces, que por eso también aumentan los casos en épocas secas. Y que durante la intervención, aunque pues como ya vimos en el principio, hubo una baja transmisión de los casos reportados, sí hubo pues como una cantidad menor de casos en las áreas de intervención que de control, que ahí fue cuando vimos que lo ajustamos por cada 100.000 habitantes. Pero vuelvo y repito, o sea, lo difícil es poder adjudicar esos resultados a la intervención. Y que lo que vieron después es que, aunque sí hubo una reducción en comparación a las áreas que no hubo la intervención, poco a poco la incidencia fue aumentando tanto en el grupo de intervención y de control. Ellos tratan de explicar esto a que propiamente, pasado el tiempo, las personas van abandonando como todo este tipo de costumbres, actividades que van desarrollando durante los tiempos de intervención, y que pues eso es como normal. Otra de las
Otra de las razones que ellos dicen que pudo haber afectado la intervención es que la cobertura de productividad de contenedores no alcanzó el 100%, o sea, todo lo que fue la cobertura de contenedores y todo esto, sino que en el sector uno fue cercano al 40%, en el sector 2 al 50%. Eso principalmente dio la inaccesibilidad de las casas porque no les abrían, porque no estaban las personas, o bueno, por diferentes cosas que no pudieron ingresar al hogar a trabajar este tipo de contenedores. Que también muchas veces cerca del 50% de la población que participó fueron escolares y los escolares participan en actividades de movilización, pero no de intervención de los criaderos. Ah, que no se implementaron pantallas para las aulas de las escuelas y las escuelas también fueron lugares en los que pues también tiene gran acogida la población y la población infantil pasa gran cantidad de tiempo ahí, ni tampoco se trabajaron los lugares de trabajo ni sitios comerciales que también son lugares que frecuentan comúnmente las personas adultas. Finalmente recalcan que la efectividad es uno de los elementos importantes para tener en cuenta dentro de las políticas de salud, pero que no debe ser el único ítem o la única cosa que se debe tener en cuenta durante una intervención, sino que también se deben tener en cuenta otras cosas como son la aceptabilidad, el alcance de la intervención, la adopción, la facilidad de entrega, la alineación con políticas locales y los costos que las intervenciones puedan generar. Como limitaciones del estudio, ellos, ellos mencionan que trabajaron con fuentes secundarias del CIVIGILA y el CIVIGILA solamente nos va a reflejar las atenciones en salud. Es decir, pues todos aquellos casos de dengue que no fueron a los servicios no están reportados. No los van a tener en cuenta dentro de no los tuvieron en cuenta dentro de esta evaluación, lo cual, lo cual puede pues subestimar propiamente la incidencia del dengue dentro de la población. La ubicación de la transmisión solamente se logró en el 78%, como ya se había discutido antes, y que pues eso también subestima su incidencia para el estudio, y que también la estacionalidad por el periodo en que por el periodo en que ellos realizaron la intervención, también tenían un bajo número de eventos. Ahora, ah, ellos dicen que pues para que la disminución de los casos de dengue fuera más grande durante esta fase, los resultados deberían verse a largo plazo, pudieran haberse debido a intervenciones previas realizadas en Girardot. Es decir, por lo menos todo esto que nosotros vimos que en algunos modelos sí hubo reducción de los casos de dengue, y lo que se expuso en el artículo, ellos finalmente dicen que ellos no están seguros de que esto se hubiera podido obtener por propiamente la intervención, sino por intervenciones realizadas previas, y además porque Girardot es un municipio epidémico que también ha tenido diferentes tipos de intervenciones, como por ejemplo cuando hubo el brote de Zika o chikungunya, también se reforzó eso. Esto la verdad es un despropósito, esta afirmación, porque vuelvo y repito, lo que es el mayor desafío que tiene una evaluación es poder controlar ese tipo de cosas, y lo que refleja pues que usted recalque esta limitación es que usted no pudo controlar bien estos factores. Ahora finalmente en conclusiones, vuelven y dicen que se evalúa una intervención para poder disminuir los casos identificados de dengue, sobre intervención en los contenedores de dengue más productivos, y que la reducción de dengue se dio entre la comparación entre el sitio intervenido y no intervenido, y que llegar a otros sectores y otras áreas de transmisión de alto riesgo para maximizar, con esto se podría maximizar el efecto de la intervención. Entonces, con eso ya ellos concluyen el estudio, y pues en lo personal considero que el estudio estuvo pues yo creo que uno al momento de examinar un artículo debe ver que también están alineados todas sus partes, es decir, desde el título hasta que llegan a las conclusiones. Como vemos, se trató de evaluar la efectividad y se logró mantener la línea hasta el área de resultados. Pero todo esto todo este hilo argumental que se fue construyendo en las ideas en estas fases previas, vemos que en el apartado de discusión y conclusión, pues realmente no se continúa con todo el hilo de las ideas, sino que se centra solamente en asuntos muy puntuales que deja atrás mucho el trabajo que ya se ha realizado.
Bueno, Carlos, muchas gracias pues por tu presentación y por compartir tanto la presentación del artículo como tus apreciaciones sobre el mismo. Ahora vamos entonces a dar paso a las preguntas que se puedan tener desde las personas que están conectadas y también pues de las discusiones que se puedan dar alrededor del tema. Antes de eso quisiera recordarles diligenciar el formulario de asistencia, para lo cual le pido a Víctor que nuevamente nos lo ponga en el chat, ya que de pronto las personas que puedan haber ingresado después de las 7 no les está apareciendo en este momento. Entonces, Víctor, por favor, nos colaboras poniendo otra vez el link para que todos puedan diligenciar la asistencia. Carlos, mientras las personas pues quisieran como hacerte las preguntas, pues yo tal vez tendría dos preguntas para hacerte. Una que tiene que ver con el método, me llama la atención algo del método y es una pregunta simplemente en cuanto a cómo controlar precisamente el efecto de la intervención, sabiendo que es una intervención tan variada, pues tiene varias estrategias combinadas, una población donde realmente el espacio geográfico no es muy grande. Entonces, como los controles están dentro de ese mismo espacio geográfico, no sé qué tanto se puede contaminar eso y pudiera entonces de alguna manera enrarecer o sesgar, si se puede decir de alguna manera, pues los resultados. Y lo otro es que como este artículo y este tipo de intervenciones son las que tienes pensadas para tu trabajo de grado, si nos pudieras comentar un poco más precisamente acerca de qué es lo que tienes pensado acerca de tu trabajo de grado, que sé que tiene que ver con el tema. Listo, dale, Juan Carlos. Bueno, la primera pregunta y es cómo, por ejemplo, en este estudio se pudo controlar toda esta parte de la asignación de los grupos, tanto el grupo de intervención como el grupo de control. A mí se me olvidó, ellos lo especificaron en el artículo, sino que la verdad lo pasé por alto, y es propiamente cómo se asignó la intervención. Es que resulta que ellos ya tienen una intervención base de lo que es el trabajo con el dengue, que se desarrolla en todo el municipio, pero en unas áreas en específicas se asignó la intervención. Es decir, cómo se asignó el grupo de control de intervención, no solamente fue, no solamente fue para este estudio en particular, sino que desde la misma implementación de la intervención se pensó así. Entonces la intervención no se implementó en todo el municipio, sino que se implementó según sectores con características sociodemográficas similares, para que ellos pensando en que posteriormente se pudiera evaluar. Ah, pero digamos que el criterio que principalmente ellos tuvieron fue la asignación de la intervención en poblaciones que tuvieran características similares. Así lo pensaron ellos. Pero lógicamente pueden haber diferentes tipos de factores que pudieran, pues, como desbalancear la comparación de estos grupos. Por eso es que es tan importante, primero que todo, antes de comenzar con la evaluación, conocer muy bien la intervención y luego de conocer muy bien la intervención, conocer muy bien cuáles son esas variables para poder asignar tanto el grupo pues también para poder asignar los grupos y hacer la comparación. Porque, porque las variables que no se tengan en cuenta y no se controlan, después van a generar problemas propiamente para adjudicar los resultados que obtengan a la intervención en particular. Esa pues como la primera pregunta. Ahora la segunda, sí, mi trabajo de grado es sobre también una evaluación de efectividad. Y en este caso yo la quiero hacer sobre el EGI, la estrategia EGI completa. Resulta que la EGI, como ya les comenté al principio, es una estrategia que se ha tenido pues a nivel gubernamental y no solamente de este país, sino pues de diferentes para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Diferentes tipos de enfermedades, aunque inicialmente solamente fue por el dengue. Entonces, digamos que aunque esta estrategia EGI viene de mucho más atrás, ahora desde lo que fue el Plan Decenal de Salud, se tomó como la estrategia para el cumplimiento de uno de los objetivos de este plan. Y, y la idea que yo tengo es poder coger, en este caso, que en un municipio particular, que es Montería, poder ver cómo se ha desarrollado la EGI durante este tiempo del plan decenal, ver cuáles han sido sus resultados y evaluar esta efectividad. Esto pues teniendo en cuenta que que fue adoptada como la estrategia principal para poder disminuir las enfermedades transmitidas por vectores dentro de,
del Plan Decenal de Salud. Y pues ahora ya casi se nos viene el próximo Plan Decenal de Salud, entonces es bastante valioso poder tener toda esta información que nos ayuda a tener mejores intervenciones en salud pública. Ok, gracias, Carlos. No sé si alguno de los estudiantes o de los docentes, la propia María Patricia que está acompañando a Carlos en el trabajo, quisiera pues como hacer algún comentario sobre la presentación del estudio. Yo, yo quisiera, buenos días, yo quisiera hacer una observación precisamente a raíz de tus preguntas, Juan Carlos, a Carlos, y hay dos aspectos importantes a los que hiciste referencia. Uno de ellos fue a la contaminación de la intervención en una zona tan pequeña, aspectos que es muy difícil de controlar, dado que los vectores se extienden en los territorios independiente del lugar donde se hizo la intervención. Entonces, siempre en los estudios de intervención, no solo tener en cuenta la contaminación de las intervenciones, que posiblemente eso es lo que está explicando la variabilidad en esa escasa diferencia en los distintos modelos que se desarrollaron en el artículo, sino que también es importante tener en cuenta la cobertura o el cumplimiento con la intervención. Y en los últimos datos que nos mostró Carlos, realmente la cobertura de la intervención no fue total, o sea que aún en las zonas intervenidas no todas quedaron realmente intervenidas. Entonces esas variaciones son las que muestran las desventajas de los estudios de efectividad en comparación con un estudio de eficacia, pero que en contextos como el dengue y en nuestras poblaciones son muy difíciles y para llevar a cabo. Entonces quería hacer énfasis en esas dos cosas. Lo otro es que el artículo, cuando escucha uno a Carlos, se queda uno sin saber si lo que querían era comparar distintos métodos de medir la efectividad de una intervención o realmente entrar en los factores que afectan que esa intervención llegue a feliz término o no. Por eso, posiblemente, mucha de la insatisfacción o del poco alcance que tuvo la discusión se haya debido a eso, a que en los resultados y en la metodología se hizo mucho énfasis en distintos métodos para valorar cuantitativamente el efecto de la intervención, pero no se profundizó precisamente en los cofactores como la cobertura, como la contaminación y como la comparabilidad de ese contrafactual, pues en ese contexto de comparación. Entonces la discusión se quedó corta en abordar esos aspectos, porque realmente uno no tiene la expectativa de que sea un artículo metodológico, sino que uno espera que sí se haya evaluado esa intervención en ese territorio. Esos serían los comentarios generales que yo tendría. Y con Carlos seguimos pensando en eso, porque precisamente son todas esas dificultades las que tenemos que mirar cómo vamos a abordar analizando lo de la estrategia EGI en Montería. Muchas gracias, profe. Le doy la palabra a Rodrigo y luego Edwin, que tienen preguntas para hacer. Bienvenidos. Hola, Rodrigo. Buenos días, muchas gracias. Quería hacer una consulta sobre si podríamos nosotros también reflexionar sobre lo que decía también la profe, sobre estos modelos, estos algoritmos y hasta qué punto podrían haber llegado a influir en estos desenlaces que a lo mejor no reflejaban la robustez que ellos por ahí necesitaban. Eso por un lado. Y por otro lado, también felicitar al expositor y consultarle sobre su opinión, su reflexión sobre un artículo publicado que por ahí no haya llegado o llenado, digamos, los resultados esperados y desde el punto de vista también de inversión de recursos. Este tipo de, que siempre suele ser tan criticado o de repente tan señalado, digamos, los artículos que no publican resultados significativos o contundentes.
Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Lo que pasa es que mira que se me fue un poquito la señal, entonces no alcancé a escuchar bien tu pregunta. No, yo preguntaba si es que estos resultados que muestra el artículo podría ser producto de que los algoritmos que utilizaron no fueron lo suficientemente robustos. Si eso podría deberse, o eso podría ser una razón por la cual no consiguieron estos resultados. Y si, ¿cuál es su reflexión sobre la publicación también de resultados que no hayan sido significativos o contundentes para lo que estaban trabajando inicialmente? Listo, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, lo primero es que, pues en línea con lo que decía la profesora y como comencé la exposición, en realidad las evaluaciones de efectividad no solamente tienen que mostrar resultados. Entonces, la idea es precisamente era eso, de comenzar con esa parte de contextualización, porque le da elementos a uno para discutir el artículo. Y es que no solamente hable con el resultado, sino explíqueme por qué ocurrió ese resultado. Y como vemos en el artículo, no nos dan los elementos como para poder decir o poder juzgar si el algoritmo no fue lo suficientemente robusto o no, porque nunca nos mencionan exactamente cuáles fueron las covariables que balancearon, sino que sencillamente lo que nos pasan es el resultado. Entonces uno queda con el sinsabor de saber si efectivamente esas eran las covariables o les faltó o les quedaron cosas por fuera y, y pues no tendría uno cómo entrar a discutir eso. Y uno asumiría que quizás si no lo mostraron en los resultados, por lo menos en la discusión los iban a mencionar, pero vemos que nuevamente tampoco lo hacen. Ahora, referente a lo de los resultados, pues como en literatura gris, a, en literatura gris, pues yo creo que sí, efectivamente también hay que tenerlos en cuenta, pero también encontramos muchos estudios ahorita en esta parte de evaluación, aunque yo creo que en epidemiología todavía nos falta bastante por inmiscuirnos en el tema, porque muchas veces uno encuentra evaluaciones de efectividad, más que todo, y lo más común es encontrarlo hacia la parte económica, de costo-efectividad, porque los economistas sí están muy metidos propiamente en cuál es la costo-efectividad de las intervenciones, pero creo que nosotros como saludistas principalmente debemos involucrarnos en esta parte de generar evidencia para que tengamos mejores políticas y mejores intervenciones en salud pública. Gracias, Carlos. Edwin también tiene una pregunta. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, agradecerles por el espacio, a Carlos por la presentación. Ofrezco excusas por no abrir la cámara. Yo sé que sería lo ideal, pero la verdad no estoy en condiciones porque este club de revistas es muy temprano. Yo quisiera aprovechar para hacer 2 o 3 comentarios. Me gustó mucho, digamos, la presentación y sobre todo pues como el tema y lo que permite comentar. Bueno, una cosa de forma, Carlos, al inicio del estudio presentaste a un autor británico y mostraste el índice H y cuántas veces había sido citado, y me llamó la atención que no mencionaras a la doctora Juliana Quintero, al doctor Gabriel Carrasquilla, que son colombianos, que tienen una producción muy importante y una experiencia pues muy grande en este tema de dengue, ¿cierto? Y yo lo remarco porque nosotros tenemos a veces como un sesgo de selección, de citar pues y de resaltar los trabajos de autores extranjeros, y aquí tenemos gente muy valiosa y particularmente estos que acabo de mencionar pues tienen una trayectoria grande en el tema. El otro asunto tiene que ver con esa, digamos, con ese contraste que haces entre efectividad, ¿cierto? Y la importancia porque lo has dicho ya como en 2 veces, de probar no solamente la efectividad, que es una cosa que la epidemiología ha tenido como interés, sino también un poco explicar por qué se dan esos resultados, ¿cierto? Que ese es como el interés. Y digamos, a raíz de eso fue que me animé como a participar, porque en la facultad y la misma profesora María Patricia jalonó mucho ese proceso
cuando estuve en la facultad y de la mano también con el profesor Carlos Rojas, de incluir dentro de la maestría de epidemiología el enfoque de investigación en implementación, y de hecho tenemos ahí un programa que es financiado por el TDR, y justamente, digamos, el énfasis de la investigación en implementación es un poco indagar el por qué, ¿cierto? Se dan... no tanto el por qué, a ver, se parte de la idea de que hay una intervención que es efectiva, pero también un poco es explicar por qué estas intervenciones efectivas a veces no producen los efectos que se supone deberían producir en las comunidades. Y ustedes vieron ahí que en la discusión los autores hablaban de la importancia de preguntar otras cosas como la cobertura, la aceptabilidad, la intención de usar, y es justamente porque esas preguntas o esos resultados podría ser lo que esté en el, dijéramos, en la caja negra, ¿cierto? Es decir, sería lo que podría estar explicando por qué razón no está produciendo los efectos que se supone debería producir. Y la profe mencionaba ahorita algo, bueno, la cobertura está baja. Si la cobertura está baja, pues eso explicaría que no esté produciendo los efectos que debería una intervención que ya ha sido probada, digamos, en su eficacia. Lo mismo que la aceptabilidad. Si la gente no acepta esta intervención por razones culturales o por, bueno, habría que indagar, pues tampoco va a producir. Lo mismo que la intención de usar, la resistencia que tenga la comunidad, en fin. Entonces, la investigación de implementación a través de los, así se llama, resultados de investigación de implementación, los AIROS, abre un poco la caja negra e indaga realmente qué está pasando allí y por qué no produce los efectos que debería producir una intervención que en otros contextos o en condiciones controladas lo produce. Entonces, bueno, básicamente era eso. De todas maneras, como invitarte a que miraras esa posibilidad en este campo de la investigación de implementación. Hay unos diseños que se conocen como diseños híbridos, que intentan un poco al mismo tiempo de abrir la caja negra, es decir, mirar estos AIROS, estos resultados de investigación de implementación que pues ahorita mencionamos, que mencionan los autores ahí en la discusión, miran también el tema de la efectividad. Entonces ahí pues queda como esa invitación, también para que pegues una miradita a los cursos de investigación de implementación de la maestría del TDR, que yo creo que aportarían bastante. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, profesor. Y sí, claro, sino que ahorita estamos como tan llenos de cursos que, pero ahí sí, me gustaría mucho tomarlos y muchísimos más, porque la verdad sí uno ve que es necesario tener muchas herramientas para poder evaluar las intervenciones. Y referente a lo del autor, ahí sí me excuso con todos, pero es que en realidad yo la primera que coloqué en el SECOP fue a la doctora, pero no me apareció. Entonces, pues, como para terminar la presentación más rápido, de una coloqué el doctor y apareció todo ahí, lo coloqué, pero en realidad fue por eso, pero no fue por otra cosa. Es más, también pensé lo mismo, pero dije, la verdad, no creo que de pronto, no, hasta como solamente me apareció, como la información que más me aparecía del doctor, hasta dudé mejor de no colocar ningún doctor, pero al final lo coloqué, pero fue por la disponibilidad de la información en realidad. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Eden, pues, por los comentarios. Me parece muy interesante lo de investigación pues, de la implementación, y realmente un tema que yo creo que deberíamos empezar a mirar. A mí personalmente me gusta mucho y quiero ahondar mucho más al menos pues en la temática que yo estoy trabajando, que tiene que ver más con la infección por VIH y aspectos relacionados con esto, y creo que nos favorecería mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Les recuerdo nuevamente, por favor, registrar la asistencia en el link que Víctor nos ha estado pasando a través del chat. Es importante para que le continuemos haciendo seguimiento al Club de Revistas y seguirlo mejorando. Recuerden también que en el blog, en la página del blog del Club de Revistas, pueden encontrar los temas que se han tratado, y ya pueden empezar a encontrar también las relatorías de las sesiones pasadas, como una forma también como de profundizar un poco más, y al menos como que todos podamos tener los conceptos que al menos se discutieron de forma importante, o los que más se discutieron dentro de cada sesión. Bueno,
Si no hay más preguntas, son las 7:55, pues entonces quiero nuevamente agradecerle a Carlos por la disposición, por la presentación y por el tiempo que tomó, a pesar de todas las actividades que tiene en este momento desarrollando, que sé que son bastantes, y esperamos entonces encontrarnos nuevamente dentro de una semana. Estaremos enviando oportunamente entonces el artículo, el tema a discutir, y esperamos que la discusión siga creciendo dentro del CREPI. Bueno, muchísimas gracias, Juanca, por la invitación y pues a todos por asistir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz día.